Buenos días a toda la comunidad del Colegio de Ciencias y Humanidades. Bienvenidos estudiantes, profesores y personal administrativo del plantel a la muestra e inauguración de la muestra Siladín 2023. Nos acompaña en esta ocasión la maestra María Patricia García Pavón, directora del plantel Oriente, la ingeniero Angélica Noelia Guillén Méndez, secretaria técnica del Siladín, y nuestro invitado especial, el maestro en Ciencias Enrique Aspra Romero, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, quien es coordinador del programa de estaciones meteorológicas del Bachillerato Universitario, el PEMBO. A continuación, la maestra María Patricia García Pavón nos dará unas palabras para dar paso a la inauguración de este evento. Adelante, maestra. Gracias, maestra Julieta. Buenos días, chicos, ¿cómo están? Bien. ¿Entusiastas o no? Sí. Muy bien. Pues buenos días, saludo cordialmente a la maestra Noelia, nuestra secretaria técnica del Siladín, que ha hecho un esfuerzo para llevar a cabo esta muestra en el Siladín, al maestro Enrique Aspra Romero, quien es nuestro distinguido ponente el día de hoy. Y bueno, los saludo con muchísimo gusto y con mucho entusiasmo a todos ustedes, jóvenes, estudiantes, alumnas, alumnos. ¿Por qué razón? Porque ustedes son las estrellas del día de hoy, ¿o no? Se dice, ¿cómo se dice? Sí, con intensidad, ¿no? Porque, y bueno, también a las maestras y maestros que nos acompañan, maestra Mireya, maestro, buenos días. Gracias por este esfuerzo, gracias por participar. Veo una larga lista de participantes de proyectos de investigación, el producto de esos proyectos de investigación que realizaron a lo largo del semestre, algunos, otros a lo largo de todo el año, y que es un trabajo intenso, sé lo que eso significa, pero también sé el gran entusiasmo que ustedes pusieron para realizar esos proyectos, la gran pasión, la entrega, pero sobre todo el asombro con el que integraron y arrancaron sus proyectos de investigación. Y hoy, bueno, pues tienen el reto de mostrar lo que lograron a lo largo de su periodo de investigación. Van a ser evaluados por los jurados, así es de que hay que defender con intensidad el trabajo. Y bueno, los quiero felicitar por eso. Estoy segura que su participación en estos proyectos de investigación cambió su visión sobre la asignatura que cursan, física, química, biología, quizá algunos de matemáticas que están por aquí, y a algunos que se integraron a los programas que promueven la iniciación a la investigación, como es el programa PEMBU, otros que han participado en el programa de jóvenes hacia la investigación en ciencias. Y bueno, estos son proyectos y áreas de oportunidad para todos ustedes, que han participado, insisto, de manera entusiasta, pero además con horas adicionales más allá del horario de clase, y seguramente con una gran satisfacción al ver reflejados los resultados de ese trabajo el día de hoy. Por ello los quiero felicitar, un fuerte aplauso para todos ustedes, jóvenes. Pues muy bien, y para sus profesores, gracias maestros por ese trabajo de acompañamiento, de asesoría y de dirección con los alumnos en todo este esfuerzo del desarrollo de los proyectos de investigación. Insisto, es una lista muy, muy larga. ¿Cuántos proyectos nos decían? Más de 40 proyectos. 40 por turno, dice bastante, o sea que hubo un trabajo muy prolífico, muy interesante y bueno, por ello muchas felicidades, chicos. Agradecemos a la maestra Noelia por seguir impulsando este tipo de iniciativas, abriendo espacios a través de los cuales ustedes pueden mostrar el resultado de su trabajo. Y aunque ya es una tradición, no es fácil la organización, por ello muchas gracias al maestro Cermeño, a la maestra Mayra, a la maestra Julieta, que han impulsado de manera muy importante la integración de un mayor número de profesores y de estudiantes para el desarrollo de proyectos de investigación y que seguramente les servirán también para tomar mejores decisiones a la hora de elegir carrera. Seguramente a algunos ya les cambió
la idea sobre la carrera que pensaban elegir. Y bueno, pues les felicito por ello y excelente que tengamos la muestra Ciladín Oriente, que inicia el día de hoy con una conferencia magistral a cargo del maestro Enrique Aspra, que ya se los va a presentar con mayor detalle la maestra Julieta. Y veo también una participación entusiasta por parte de los profesores a través de ponencias. Maestros, muchas gracias, y hay que seguir promoviendo este tipo de trabajo académico, que es la razón sustantiva de toda institución educativa. Abrir espacios también de colaboración con cada uno de ustedes. Desde aquí cuenten con todo el apoyo para realizar estos trabajos de carácter académico, insisto que son la razón sustantiva de todo centro que se precie hacer de educación. Pues muchas felicidades, chicos, mucho éxito, y estaremos visitando por ahí la muestra de carteles de cada uno de ustedes. Pues muchas felicidades. A continuación, la ingeniero Angélica Noelia Guillén Méndez nos dará unas palabras. Hola, muy buenos días, muchachos. Bueno, pues el Ciladín, el principal objetivo pues es promover en los alumnos la formación de una cultura científica a través de la divulgación de la ciencia y el desarrollo de actividades experimentales, creativas e innovadoras que por ser extracurriculares complementan los materiales didácticos y la práctica docente de las materias relacionadas con las ciencias experimentales y la tecnología. La última vez que se llevó a cabo una muestra Ciladín de tipo completamente presencial fue en 2019. Tuvimos problemas por lo de la pandemia y pues en este 2023 pues, nuevamente vamos a retomar este tipo de muestra completamente presencial, en la cual ustedes van a poder estar mostrándonos el trabajo que llevaron a lo largo del semestre o de todo el año completo. La cuestión aquí es que pues esto no lo podría yo hacer sola. Yo tengo un equipo excelente de profesores que como ya lo mencionó la maestra Patti, la maestra Julieta, el profe Oscar, el profe Francisco, el profe Raúl Cermeño, la maestra Mayra, que ellos son los que promueven entre los profesores y entre los estudiantes la participación, y ellos son los que realmente hacen el trabajo. Ellos son los que les buscan el espacio para que hagan sus investigaciones, y son los que les prestan el material, les prestan el equipo, y siempre están muy atentos a lo que necesitan. Entonces todo esto no se lograría en especial sin ellos. Pues eso es algo que pues, les agradezco mucho. Muchas gracias, profesores. Y bueno, también a los profesores, tanto a los que ya son conocidos como a los profesores nuevos, que se integran con nosotros y que pues muy entusiastas están haciendo trabajos innovadores, pero pues aquí lo más importante es que no lo podríamos hacer sin ustedes, muchachos. Todos ustedes ya trajeron su trabajo, trabajos muy buenos. Muchas gracias. Y pues el objetivo principal de la muestra pues es eso, mostrar todo lo que hemos hecho. Hay todo tipo de trabajos, hay trabajos teóricos, hay trabajos que fueron experimentales, tienen una metodología, hay otros en los cuales se hicieron prototipos. Entonces tenemos una gran diversidad. Aquí no hay límite para la creatividad, y además hay muestra de lo que se logró hacer en los talleres. También hicimos a lo largo del semestre y de los 2 semestres talleres cortitos en los cuales hacían cosas que aparentemente son sencillas, sin embargo en todas involucramos cuáles eran los aspectos teóricos y cómo se relacionaban con las asignaturas. Talleres sencillitos como, no sé, como el de gomitas, el de las plantas, el del helado, varios tallercitos que se hicieron, incluso de galletas, ¿no? Entonces uno diría, bueno, hicieron talco, hicieron maquillaje, vieron lo de infusiones, las propiedades. En todo se involucró la química, la biología y la física. Bueno, pues muchas gracias, muchachos. Y bueno, ya nos hace la inauguración formal, maestra. Muchas gracias. Pues siendo las 10:30 de la mañana, declaramos formalmente inaugurada la muestra Ciladín Oriente 2023. Felicidades, chicos, y bueno, arrancan los trabajos con la ponencia del maestro,
y después la presentación de todos ustedes nos daremos una vuelta por la explanada para escuchar sus trabajos, para escuchar sus hallazgos y sobre todo la experiencia de haber vivido en este proceso de construcción de un proyecto de investigación. Muchas felicidades, chicos. Bueno, a continuación, el maestro en Ciencias Enrique Aspra Romero, del Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático, va a dar inicio a la conferencia magistral, ¿sí?, a quien agradecemos su apoyo en todo momento para nuestro colegio, para nuestros estudiantes y nuestros profesores también. Bien, procedo a leer la semblanza de nuestro ponente, el maestro en Ciencias Enrique Aspra Romero, ingeniero geofísico por el Instituto Politécnico Nacional, maestro en Ciencias por la Universidad Nacional de México, 25 años de experiencia en meteorología sinóptica, experiencia en pronóstico numérico del tiempo, experiencia en pronóstico de trayectoria de huracanes, más de 20 artículos publicados en revistas de circulación internacional, profesor a nivel bachillerato, licenciatura y posgrado. Actualmente es el coordinador del programa de estaciones meteorológicas del bachillerato universitario PEMBU. Y bueno, nos honra con su presencia para dar la conferencia magistral El niño, la niña, la lluvia y la Ciudad de México. Un aplauso. Aquí al plantel. Entonces es una muestra de la forma en que trabajan aquí. Entonces por eso les felicito y para mí es un gusto estar aquí con ustedes. En este momento, bueno, la plática que traigo es, la titulé El niño, la niña, la lluvia y la Ciudad de México. Nosotros oímos en los medios de comunicación que estos fenómenos, el niño y la niña, que son diferentes fases de un mismo fenómeno, nos dicen que va a haber más ciclones, que va a haber más calor, que va a haber más frío. En este caso, lo que nosotros con los compañeros que tengo ahí, José Luis Bravo y María Gracia Hernández, hicimos una investigación sobre cómo afecta el niño a la precipitación en la Ciudad de México. Y bueno, ¿por qué? ¿Por qué la Ciudad de México? Bueno, primero pues porque vivimos aquí, es el centro económico y social más importante del país. Tenemos ya más de 8 millones de habitantes en la Ciudad de México, en lo que es la entidad federativa de la Ciudad de México. Si le anexamos los municipios circundantes del Estado de México, pues llegamos fácilmente a los 20 millones, ¿no? Además de que es tránsito y aposento de prácticamente todas las actividades económicas tienen su centro neurálgico aquí. Y esto ha traído un cambio de uso de suelo, que es una actividad, es una consecuencia de que cada vez somos más, ¿no? Sí, lo que antes tal vez ustedes no se hayan dado cuenta, pero de ahora en adelante pueden hacerlo, que en lugares donde antes veían un parque o veían un lote baldío, ahora van viendo la construcción. Entonces van aumentando la superficie urbana que antes era cubierta por árboles o por pastos siquiera, ¿no? Entonces esto es causa del crecimiento y esto ocasiona pues el problema de abastecer a toda la población de agua, de abastecer a toda la población de los servicios de limpia, ¿no? Es uno de los problemas de la Ciudad de México. Y aunque en algunas delegaciones seguimos teniendo áreas de cultivo, estas cada vez son de menor extensión. Entonces, bueno, entrando en materia, bueno, la precipitación en la Ciudad de México, ustedes habrán visto en su clase de geografía que está influida primero por la posición geográfica, que hay factores geográficos que nos afectan, entre ellos es la circulación general de la atmósfera, que nos dice que los vientos alisios nos pueden traer en la mitad caliente del año aire húmedo del océano Atlántico, masas de aire húmedas.
y esto va a ser afectado por la orografía. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tomar en cuenta es la ubicación de la Ciudad de México. Estamos a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Si nosotros hacemos una comparación con el clima de Mérida, por ejemplo, Mérida es una ciudad localizada más al norte que la Ciudad de México, pero tenemos temperaturas en ocasiones por arriba de los 40 grados y en ocasiones extraordinarias alcanzando los 50 grados Celsius, mientras que en la Ciudad de México, si tenemos 30 grados Celsius, ya estamos cocinándonos, ¿no? Y la ciudad de Mérida está más al norte que la Ciudad de México, pero nosotros estamos mucho más arriba. El otro fenómeno y con el que decidimos hacer esta presentación fue la oscilación del sur, que consiste en un calentamiento en el Océano Pacífico tropical, una disminución de la intensidad de los vientos alisios, que dijimos que son los que nos traen humedad aquí al centro de México, y bueno, es un calentamiento en las aguas superficiales del Océano Pacífico ecuatorial cercanas al continente americano, ahí por las costas de Perú, del norte de Chile. ¿Saben por qué se llama El Niño? Porque los antiguos pobladores vieron esta anomalía de superficie caliente en los alrededores del 25 de diciembre. ¿Y qué celebramos nosotros los cristianos alrededor del 25 de diciembre? El Niño Jesús. Entonces se llama El Niño precisamente por esa cercanía de observar el fenómeno en estas fechas. Aquí tenemos el Niño es un fenómeno meteorológico, es decir, que se lleva a cabo en la atmósfera, pero también en la superficie del océano. Consiste en un debilitamiento de los vientos alisios, consiste en un calentamiento anómalo de la superficie ecuatorial, consiste en la variación de la presión en una isla que se llama Darwin, bueno, que está en Australia, y otra isla que se llama Tahití, que tienen un régimen de presiones normales. Cuando se invierte una es más alta que la otra por lo normal, cuando se invierte que la otra es más alta que la primera, se dice que es la oscilación del sur. Ese es un fenómeno de la presión. Los vientos que están alrededor de 200 milibares cambian de dirección. Si eran antes del este, ahora soplan del oeste. Entonces es un fenómeno acoplado entre el océano y la atmósfera. Y nosotros tenemos el índice multivariado del ENSO para decirnos, con base en la variación de estos fenómenos que les platiqué, cómo se va a comportar. Donde tenemos el rojo son fenómenos asociados con la fase positiva del Niño, oscilación del sur. Y donde tenemos azul es donde tenemos la fase negativa, que es conocida como la Niña. Es decir, el Niño es un fenómeno que engloba también a la Niña, nada más que por ser las características contrarias al Niño en estos fenómenos. Es decir, si acá decimos que es un calentamiento, acá decimos que es un enfriamiento de la superficie del océano, pero sigue siendo el fenómeno del Niño, solo que la fase es negativa. El Niño es la fase positiva, la Niña es la fase negativa, y tenemos un intervalo. Aquí este índice es mayor de 0 o menor de 0, pero cuando decimos que está entre más 0.5 y menos 0.5, decimos que es la fase neutra. ¿Sí? Entonces el Niño está compuesto por tres fases: la fase positiva, la neutra y la negativa, conocidas como el Niño, neutro y la Niña respectivamente. ¿Sí? Es el mismo fenómeno. Y aquí tenemos el cálculo de este índice desde 1950. Y bueno, aquí podemos ver lo que les digo: se empieza a calentar la superficie oceánica en las cercanías del Pacífico ecuatorial, cercano a Perú y al norte de Chile.
lo que ya les había dicho, la fase cálida, la fase fría y la fase neutra, y un debilitamiento a gran escala de los vientos alisios en la parte central y oriental del Océano Pacífico. Esto debiera ser una... A ver, la siguiente, por favor. La anterior, entonces. El niño. Vemos cómo va creciendo de extensión. El niño 97-98 es uno de los fenómenos más intensos que ha ocurrido sobre la superficie del océano. ¿Por qué empezaron a ver la existencia del niño? Nosotros tenemos normalmente una corriente de agua fría que va ascendiendo, se va acercando hacia el Ecuador, y lo que hace es que el agua fría es más densa, se va sumergiendo. Al sumergirse, lo que hace es alborotar el suelo marino y libera nutrientes para los peces. Entonces, normalmente esta zona es muy rica en pesca. Les empezó a afectar porque cuando tenemos el agua caliente aquí, no tenemos la abundancia de pesca que normalmente tenemos. Entonces desde ahí se empezó a estudiar el niño. Y fue un impacto, es un impacto económico para las comunidades que viven de la pesca. La siguiente, por favor. El caso contrario es la niña, cuando se refuerza que la corriente fría es más visible, ¿no? Tenemos una anomalía negativa de la temperatura. Ahí aquí tenemos una animación, vean ustedes aquí, mes por mes, de la temperatura de la superficie del océano, cómo va cambiando la temperatura superficial del océano y va teniendo las diferentes fases del niño, desde la positiva, pasando por la neutra y llegando a la negativa, es decir, pasando de niño a niño. ¿Sí? Y bueno, estas, conforme tenemos mayor cantidad de información por todos los desarrollos tecnológicos, en este caso las imágenes de satélite, son muy importantes para poder hacer esto. Si no, tendríamos que tener una serie de observaciones de boyas localizadas a esto que hay, pero la información satelital ya es muy importante para tener una información mucho más completa de todo el océano, porque imagínense ustedes el costo económico para cubrir con estaciones, con boyas, toda la superficie del océano. ¿Qué es lo que pasa? Normalmente, en las condiciones neutras, tenemos una zona de formación de nubes acá en el Océano Atlántico, una zona donde se inhibe la formación de nubes cercana a las costas del Océano Pacífico, de América en el Océano Pacífico, y esta celda donde hay nuevamente formación de nubes en el Océano Pacífico occidental, pero cuando tenemos las condiciones del Niño, esta celda de aquí se traslada hacia el Océano Pacífico y entonces va a alterar todas las condiciones meteorológicas de diferentes lugares, no solo del Océano Pacífico, sino en algo que se conoce como teleconexiones de diferentes lugares a lo largo y ancho del mundo. Las condiciones del Niño se dice que inhiben la formación de ciclones tropicales en el Océano Atlántico. Es decir, es un fenómeno que sucede en el Pacífico, pero afecta al Océano Atlántico en la formación de ciclones tropicales. Y la niña, bueno, es el reforzamiento de las condiciones neutrales, ¿no? ¿Qué vamos a usar para hacer este estudio? Vamos a usar estaciones del PEMBU, y ustedes aquí sabrán dónde está el CCH Oriente. Vamos a usar estaciones de una red del Servicio Meteorológico Nacional, que a nivel nacional es alrededor de 5.200 estaciones, de la Secretaría del Medio Ambiente, y una red meteorológica que es también la que nos da, la que sirve para hacer los IMECAS, aquellos que nos dicen no circulas porque estás muy contaminado. Entonces, todas estas estaciones vamos a usar para hacer, primero, cómo se comporta la precipitación
o la temperatura en su caso, y con eso comparar con las variaciones. Primero debemos saber cómo se encuentran las cosas, ¿no? Lo que es normal. Empezamos con la insolación. Tenemos dos observatorios, uno en CEU, en la ciudad universitaria, y uno en Tacubaya, y a nosotros nos han dicho que la cantidad de insolación en los meses de verano es mayor. Sin embargo, nosotros podemos ver que en los meses de invierno tenemos una mayor cantidad de insolación que en los meses de verano. Geográficamente, por el movimiento de traslación, se supone que debemos tener mayor cantidad de insolación en los meses de verano. Sentimos más calor, ¿no? ¿Ustedes a qué atribuirían que tenemos aquí mayor cantidad de insolación en los meses de invierno? Cambio climático. No, no todo es cambio climático en esta vida. Es una condición normal que nosotros tenemos cielos más despejados en invierno, ¿sí? Mientras que en verano tenemos los cielos cubiertos de nubes, y entonces eso impide la llegada de la radiación solar, ¿sí? Y la rotación, la inclinación y la traslación del planeta no están influidos por el cambio climático, ¿sí? Es algo normal. Tenemos esto que es un diagrama orotérmico, que no me voy a detener mucho en ello. Les digo que tenemos que hacer primero lo que se presenta normalmente, la temperatura media anual, la parte asociada con la ciudad, con la mancha urbana, que aparte es la más baja en altitud, es la parte más cálida, en contraste con la parte suroeste, que es donde tenemos la mayor cantidad de montañas, las mayores altitudes y la menor temperatura, que es una cuestión normal. Ya lo decíamos, la diferencia de altitud entre Mérida y la Ciudad de México son 2.000 metros. Bueno, también aquí lo vemos, aquí tenemos alrededor de 2.250 metros sobre el nivel del mar, y aquí podemos llegar hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar. Entonces eso nos ocasiona que la temperatura sea más cálida. Similarmente, la precipitación medio anual, uno de los factores determinantes en el clima es la orografía, y hay algo que se conoce como la sombra pluviométrica o el efecto Fon, que ustedes seguramente lo han escuchado en su clase de geografía, que dice que la precipitación se presenta más asociada con las cadenas montañosas. Es un efecto orográfico que nos dice que el aire asciende, se enfría, se expande, se presenta la formación de nubes que eventualmente pueden precipitar. Y esta precipitación va a suceder antes de la parte más alta de la cadena montañosa. Y aquí lo tenemos evidenciado para la Ciudad de México. La parte más lluviosa es la parte donde están las altitudes más altas, y la más seca en la parte más plana y más baja. Aquí tenemos que en la parte más plana son menores de 600 milímetros la cantidad de precipitación, y más del doble, es decir, más de 1.500 milímetros en las partes altas. Y esto obviamente nos va a hacer que los climas sean más cálidos y secos en la parte noreste, y más fríos y húmedos en la parte suroeste de la Ciudad de México. Esto nos lleva, aquí la oscilación de Tacubaya y de CEU, nos lleva a que donde los lugares son más secos haya mayor oscilación diaria de temperatura, siendo la oscilación de temperatura la diferencia entre la máxima y la mínima en un día. Y entonces, donde los climas son más secos, donde tienen mayor cantidad de humedad, esta oscilación es más grande. Y esto lo podemos ver en la diferencia entre estas curvas en Tacubaya y Ciudad Universitaria. En febrero, siendo el mes donde hay, uno de los meses donde hay mayor cantidad de insolación, quiere decir que nos vamos a quemar con el sol durante los días de febrero, pero también en la noche y en la madrugada la temperatura disminuye mucho.
y entonces vamos a tener la mayor oscilación térmica del año. Y agosto, siendo los meses más lluviosos, donde hay mayor cantidad de humedad, pues vamos a tener la menor oscilación térmica. Les decía yo, febrero es el mes más seco y septiembre el mes más húmedo. Pueden interrumpirme si quieren preguntar algo. Yo cuando estaba... Yo sí tengo una pregunta que desde el título me llamó la atención. Yo soy reportero y pues quiero sacar una buena información. Hablamos muchas veces y nos han dado justamente ponentes como tú, maestros, los medios, la alteración del cambio climático. No sé si ya lo explicaste en un momento dado, pero nosotros sí lo vemos. Por ejemplo, yo desde chaval iba en la primaria y me decían, al paso del tiempo no va a haber agua. Iztapalapa es una zona donde no hay agua. Nosotros sabíamos también por la cuestión de la tradición del conocimiento empírico que en abril era la primera lluvia. Aquí había una zona chinampera en la central de Abastos hace 30 años y decíamos, los campesinos empezaban a sembrar su maicito, decían que es la primera lluvia. Hoy se está alterando todo este clima, cada vez son más secos, la lluvia no aparece ni en abril o en los últimos años, así yo lo he notado, lo he percibido, y sin embargo duran hasta diciembre a veces. ¿A qué se debe? A todo este tipo de alteraciones, de estos fenómenos que nada más entendemos que es de la niña y el niño, ya entendió ahorita mucho de eso, de niño y la niña, pero en especial aquí en la Ciudad de México, donde ya no hay áreas grandes como aquí en Oriente, pues hay áreas no verdes, sino áridas, pero no hay agua, no llueve, nada. ¿Qué va a pasar en la Ciudad de México? Que hay una escasez, un problema estructural, por supuesto, pero también una escasez, no sé de qué. Bueno, yo quisiera sí que nos explicaras como sí, para entenderlo más. Bueno, a mí me ayudaría mucho para explicarle a los chavos, ¿no? Aquí tenemos una de esas preguntas que es buena para responderlo. Primero, ya dije, el cambio de uso de suelo. Donde antes eran las chinampas, ahora tenemos mercados, tenemos casas. En Xochimilco podemos ver que siembran maíz y cosechan casas. ¿Sí? Cuando hacen la cosecha de maíz, de repente aparece una casa y luego pues van desapareciendo todas esas áreas verdes. El profesor dijo una pregunta, hace 30 años llovía más, llovía menos, ya, según, ¿puedes pasar lo anterior? De todas las estaciones que presenté al principio, hice un promedio de la precipitación en cada una de ellas y un promedio de todas ellas por año. Y aquí tenemos desde 1950 hasta 2012 aproximadamente. Entonces, nuestros abuelos podrían decir, hace años llovía más, y nuestros padres pueden decir, llovía menos. ¿Y qué creen? Ambos tienen razón. ¿Por qué? Porque aquí tenemos el promedio de esa precipitación, año por año en la línea azul, tenemos en la línea negra horizontal es el promedio de la precipitación en todas las estaciones que presenté en la primera lámina, bueno, en una de las primeras láminas, y vemos que a partir del promedio, tomando como referencia, tenemos años con déficit de precipitación y años con superávit de precipitación. En la línea roja lo que hago es un promedio de 4 años, 1, 2, 3, 4 años, y lo asumo para ese año, para quitar las oscilaciones de muy rápida frecuencia. Entonces lo que alcanzo a vislumbrar es que tengo periodos de años donde la precipitación fue deficitaria, periodos de años donde la precipitación es superavitaria, nuevamente déficit, y parece que empieza un periodo de precipitación por arriba. Entonces, no es, según esta gráfica, que la precipitación esté aumentando o disminuyendo, sino que tenemos un ciclo en la precipitación. Tenemos periodos donde hay mayor precipitación y periodos donde hay menor precipitación.
¿sí? Su abuelo dijo, antes llovía menos y tenía razón. Su padre dijo, antes llovía más y tenía razón. Y nosotros, cuando tengamos nuestros hijos, le vamos a decir, o llovía más o llovía menos. Pero ya con más conocimiento le podemos decir, no, mira, hay una variación. ¿Esto qué quiere decir? Que la disponibilidad de agua es la misma. Sin embargo, la cantidad de población está aumentando. Entonces, si yo tengo 100 pesos y tengo un hijo, le tocan 100 pesos. Pero si tengo 2 hijos, le toca de a 50 pesos. Y si tengo 10 hijos, le tocan de a 10 pesos. Llevemos esto al agua. Tenemos la misma cantidad de agua, con variaciones, pero eso sí no disminuye la producción de niños, no disminuye. Y entonces tenemos que repartirla entre más gente. ¿Sí? No sé si contestó la pregunta. Y para definir... Pero entonces, ¿por qué los ciclos no es constante? ¿Por qué el ciclo del agua disminuye y baja por ciertos periodos? ¿Por qué no es constante? Eso es parte de lo que vamos a ver. Es buena pregunta, ¿sí? ¿Por qué? Parte de lo que vamos a ver es por qué ese ciclo, por qué en ciertos años está por arriba, porque es por abajo. Y también mencionó otra pregunta el maestro. Antes iniciaba la temporada más tempranamente o más tardíamente. Para saber eso, pues necesitamos definir criterios. Nosotros aquí tenemos la gráfica de diferentes años para una estación, la gráfica de la precipitación acumulada en porcentaje. Entonces, desde el día 0 hasta el día 365 es como si contáramos el 1 de enero es el día 1 y el 31 de diciembre es el día 365. Eso se conoce como el día juliano. Tenemos la gráfica de la precipitación acumulada de acuerdo con el día juliano y vemos que alrededor entre el 100 y el 150 la precipitación empieza a aumentar y que entre el 250, 275 y 300 la precipitación comienza a permanecer constante. Es decir, toda esta es el periodo de las lluvias, ¿sí? Y definimos para el inicio de la temporada una variable que se llama 10i y para el final una que se llama 10f, donde para este 10i es el primer día en la temporada, en el año, en que se han acumulado 10 milímetros de precipitación, ya sea en un día o en 3 días consecutivos. Y para el final de la temperatura, el 10F es ese día en que se acumularon por última vez en el año esos 10 milímetros, ya sea en un día o en 3 días consecutivos. Así voy a definir el inicio y el final de la temporada de lluvias. Ese es un criterio. Y otro criterio es decir que para el día 150, o sea, el 30 de mayo, cuánta precipitación, cuánto porcentaje de precipitación se ha acumulado. Y para el 2 de octubre, que no se olvida, cuánta precipitación se ha acumulado, ¿sí? Para el inicio y para el final de la temporada de lluvias, para definirlo, porque necesitamos nosotros definir algo concreto, no de acuerdo a nuestros recuerdos. ¿Sí? Así tenemos una medida. Maestro, acá tenía una pregunta. Disculpe, profe, entonces lo que nos quieren dar a explicar es que mientras más casas haya, va a haber menos agua porque va a haber más necesidad de que esas casas tengan agua. Va a haber más requerimiento de aguas para abastecer a mayor cantidad de población. Entonces es importante todos estos programas que están llevando a cabo en la Ciudad de México de que capture el agua de la lluvia para algunas de las actividades que se llevan a cabo en ella, ¿no? Y esto de bañarnos en 5 minutos también es importante, ¿no? Porque mientras mayor cantidad de agua usemos en nuestras actividades, menor vamos a tener disponible para nosotros, ¿no? Por eso es que
se está extrayendo agua de pozos y hay el hundimiento en el centro de la Ciudad de México, ¿no? Esta línea del metro que puede ser también debido a la extracción de agua que se está asentando algunas de estas estructuras. Entonces, es por todo lo que estamos sacando de agua. Pero bueno, regresamos aquí. Para el inicio de la temporada, de acuerdo con el 10I, el día en que se han acumulado los 10 milímetros de precipitación, vemos que alrededor del día 78, en la parte noreste de la Ciudad de México, se presenta este día en promedio, día 82, y conforme nos acercamos hacia el suroeste de la región, es en el día 62 donde se acumula, cuando se ha presentado el primer día con 10 milímetros de lluvia. Vean ustedes, del día 78 al día 62, ¿dónde empieza más temprano la temporada de lluvias? Acá, el día 62 es más temprano. Acuérdense que dijimos que el 1 de enero es el 1, el 365 es el 31 de diciembre. Entonces, en el día 62, que sería 31 y 29, 60. El 2, 3 de marzo se presenta por aquí la primera lluvia de 10 milímetros. Mientras que por acá hasta el día 78, 82, 80, vean ustedes. Entonces aquí es más temprano que acá. Para el final de la temporada, el último día con precipitación de 10 milímetros es el día 298, casi 300, mientras que acá es el día 318. Entonces ya tenemos algo. La temporada de lluvias se establece más temprano en el suroeste y termina más tarde en el suroeste de lo que lo hace en el noreste de del Distrito Federal. ¿Sí? Y con eso hacemos, ya tenemos para los días 10 y 10F, y para el acumulado hasta el día 150 y hasta el día 275, cómo se comportó. Aquí tenemos desde 1950 hasta cerca del 2000, y vemos que para el inicio de la temporada, con el día en que se ha acumulado 10 milímetros, es casi horizontal la línea de tendencia, mientras que para el día del final de la temporada de lluvias tiene una tendencia negativa que resultó ser significativa. ¿Qué quiere decir significativa? ¿De qué semestre son? Bueno, entonces todavía no ven estadística. Quiere decir que no es aleatorio que esta tendencia esté sucediendo así. ¿Qué quiere decir esto? Que mientras el inicio de la temporada, que es más variable, permanece aproximadamente constante, el final de la temporada se está haciendo más corto. O sea, la temporada se está haciendo más corta a razón de medio día por año. Eso nos dice un criterio. El otro criterio, tengo que apurar. El otro criterio nos dice que conforme transcurre el tiempo, en los años, se está acumulando mayor cantidad de precipitación, es decir, nos acercamos al 100%. Esto también nos reafirma que la temporada se está acortando. El final de la temporada se está acortando. La siguiente. Y aquí tenemos el mapa de la distribución media de la precipitación en la Ciudad de México para febrero, con 6.5 milímetros en la parte más seca, 5 milímetros, y 9.5 en la parte más húmeda. Para agosto, 300 milímetros contra 100 en la parte más seca. Me voy a apurar porque pues, ya están yendo. Y se acuerdan del MEI, que dijimos que era el índice con que íbamos a medir el niño. Pues clasifiqué los años para decir cuándo se presentó el niño, cuándo fue neutro, cuándo fue niña, y como no me alcanzó más pantalla, pues lo puse a continuación acá.
Disculpe, maestro, entonces, ¿a qué se debe que llueva más en el suroeste que al norte? A la cadena montañosa. Entonces, bueno, aquí tenemos los años, perdón, en que se presenta el niño, todos estos, en que se presenta la fase neutral y en el que se presenta la fase de la niña. Como les dije, el niño son valores correspondientes a más de 0.5 de acuerdo al índice, la niña valores inferiores a menos 0.5 y el neutro entre menos 0.5 y 5. Son las tres fases. Y tenemos la distribución de la precipitación en esos años que dije antes. Tenemos aquí la media anual en años neutrales, en el niño y en la niña. Es decir, para los neutrales promedié todos estos años. Para el niño promedié estos años y para la niña estos de acá. Y así rápidamente lo que puedo ver es que durante la fase neutra tenemos valores de 1450 milímetros y acá tenemos 1250 y 1200. En la parte más seca 550 milímetros, 550, entonces esta parte va a ser menos afectada de lo que lo es el suroeste. Ya tenemos una diferencia de 200 milímetros con respecto al niño y 250 con respecto a la niña. Y bueno, ahí vienen las clases de estadística que ustedes van a llevar. Cuando nos preguntamos en la escuela, ¿para qué me va a servir esto? ¿Para qué me va a servir lo otro? Pues para hacer la investigación de lo que les están diciendo. Dividimos la muestra, todos los años los dividimos en dos. Donde en la primera muestra, que fue de 1961 a 1990, encontramos que nuestro nivel de referencia va a ser la mediana. Que cuando sucede el niño, la precipitación 2 veces se presenta por arriba de la mediana y 7 por debajo de la mediana, y tuvimos 9 años de el niño. En la neutral, por arriba de la mediana vamos a tener 10 años, por debajo de la mediana 2 años y en total 12 años con el fenómeno neutro. Y la niña, por arriba de la mediana 3 años, 6 por debajo y 9 en total, lo cual nos da 30 años. En la siguiente submuestra, que es de 1991 a 2008, aquí podemos ver los números. En el niño y la niña tuvimos 0 años por arriba de la mediana, mientras que fueron 7 y 3 por debajo de la mediana. Ya nos vamos dando idea de cómo afecta el niño y la niña a la precipitación en la Ciudad de México. Y aquí tenemos el resumen. Fueron 61 años los que tratamos. Cuando hubo el niño, fueron 8 arriba de la mediana, 10 por debajo de la mediana. Para el neutro fueron por arriba de la mediana 18 años, mientras que fueron la mitad por debajo de la mediana. Y para la niña fueron 4 por arriba y 12 por debajo. Ya en la suma aquí tenemos los números, 12 contra 22, y tenemos 61 años. Y entonces dice, obsérvese que tanto en el niño como en la niña el número de años con precipitación por encima de la mediana es menor que el número de años con precipitación por debajo de la mediana. Mientras que en el caso neutral, el número de años con precipitación por encima de la mediana es mayor que el número de años con precipitación por debajo de la mediana. Y ahí dice otra prueba estadística que nos dice que esto es significante. O sea, que no es debido al azar. Y llegamos a la conclusión de que si tenemos un año neutro, la posibilidad de que la precipitación esté por arriba de la mediana es del 67%, mientras que esté por debajo de la mediana sea del 33%.
Cuando hay niña o niño, que la precipitación sea deficitaria, perdón, que sea superavitaria, es del 35%, mientras que el complemento sea el 65%, que esté por debajo de la mediana. Es decir, si tenemos niña o niño, vamos a tener precipitación por debajo de lo usual. Y si tenemos el neutro, por arriba de lo usual. Bueno, conclusiones. El factor orográfico es el factor dominante para la precipitación y la temperatura en la Ciudad de México. Habiendo esta mayor precipitación en las partes altas y menor temperatura, y mayor temperatura en las partes bajas y menor precipitación. ¿Sí? Bueno, aquí recomendamos que tengamos más de 50 años, cosa difícil de tener en las estaciones meteorológicas. Que la estación lluviosa se instala lentamente desde el inicio del año a lo largo del final de la estación invernal es causada por la entrada de frentes fríos y la entrada de humedad desde el Atlántico o el Pacífico. A partir del día 110 juliano, les queda de tarea hacer cuándo es el día 110 juliano, que es por ahí de abril, ¿no? La invasión de frentes fríos, cesa la invasión de frentes fríos, tiene que ver algo con el 3 de mayo. Y se inician los fenómenos de verano con el ascenso de los sistemas, bla, bla, bla. Y las variables 10F y 275 indican que se ha acortado el fin de la temporada en el intervalo estudiado. O sea, que vamos haciéndonos cada vez la temporada más estrecha, pero porque el final se presenta más temprano. ¿Sí? Y esto es a razón de medio día por año. Que la precipitación en la Ciudad de México mantiene un comportamiento claro que va desde los valores más pequeños hasta los más grandes, desde el noreste, al suroeste. La relación de la precipitación de la Ciudad de México con el fenómeno del ENSO es no lineal, sin embargo, la presencia de las fases positiva y negativa del ENSO hace que la probabilidad de precipitación anual por encima de la mediana disminuya. Ya vamos a tener menor cantidad de precipitación en caso de niño o de niña. Por otro lado, la frecuencia de los años con lluvia por encima de la mediana aumenta en el caso de que tengamos la fase neutra. Esto es, bajo condiciones neutrales de El Niño oscilación del sur, la precipitación oscila entre 550 milímetros por año en el noreste y 1400 milímetros en la fase neutral. Sin embargo, cuando es la fase del niño o la niña, disminuye en aproximadamente 200 a 250 milímetros. Y algo importante, el comportamiento de la precipitación es cíclico durante el periodo de estudio, fue 1950 a 2010, es decir, el promedio del comportamiento no ha variado, pero tenemos un ciclo de la precipitación con periodos por arriba y con periodos por debajo. Y bueno, aquí nada más una lo chusco del asunto es que por más que sean eléctricos los coches, no van a flotar cuando llegue la lluvia, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Tienen alguna otra pregunta que quiera hacerle a nuestro ponente? Es muy padre los modelos, así como nos dice que lo estudian así me escucha, ¿verdad? Sí. Se estudian casi aislados. Sí considera algunos patrones de establecer la orografía, pero ¿qué pasa con los vientos? Porque también los vientos, los incrementos de temperatura influyen a este ciclo. ¿Sí? A lo mejor yo no tengo un estudio muy particular, pero me gusta ser observadora en la vida real de cómo va cambiando estos periodos de... Hay momentos que no llueve, pero cuando llueve, llueve intenso. Es decir, usted menciona aquí que han sido los mismos ciclos, la misma cantidad de agua.
pero no caen en las mismas, esa misma cantidad no cae en una distribución de días que dice, ay, pues 5 milímetros este y 5 este. No, hay días que nos cae así, ¿qué pasa? Sobrepasan los 5 milímetros, ¿no? de precipitación. Y en una zona muy específica orográfica que se menciona, pero pues hay así cambios en esos y pues influyen los vientos. ¿Cómo se llevan las nubes? Dicen, chin, ya va a caer el aguacerazo, ¿no? Y ahí están las nubes bien cargadísimas. Y bueno, pasan unos minutos porque el viento empieza a fluir y ¿cuál? Esa precipitación que iba a caer en esa zona ya no cayó, ya se la llevó a otro espacio. Entonces, sí son muy padres, pero a mí me gustaría que nos plantearan si estos patrones o estos modelos nos pudieran ayudar a incluir pues, los otros factores, ¿no? Ambientales, y que las estaciones meteorológicas las toman en cuenta, porque hay muchos estudiantes que dicen, pues es que yo lo veo, yo lo quiero integrar todo, pero a la hora de explicar y hacer así simulaciones de datos, esto se vuelve inmenso y lleva para más de un año el analizar, establecer, y pues se vuelve complejo para los estudiantes y para nosotros también, porque también tenemos que dirigir a otros, ¿no? Entonces, Sí. ¿qué nos pudiera decir, Andrés? Bienvenida al mundo de la meteorología y la climatología. Eso es, esto es una muestra del análisis que se tiene que hacer, no se hace en un día. Este es un análisis climatológico, que quiere decir que por lo menos debo tener más de 30 años, idealmente, para hacer un buen análisis de los datos de las estaciones. Lo que menciona es, por ejemplo, el uso del viento. Tenemos ahí las más numerosas de las estaciones que presentaba son climatológicas del Servicio Meteorológico Nacional, no tiene datos de viento. El PEMBU tiene datos de viento, la red de monitoreo ambiental de la Semarnat a veces tiene datos de viento, a veces no. Para un pronóstico de que ya tenemos unas nubes el día de hoy y queremos saber dónde precipitan, es un análisis meteorológico con los datos de hoy. Y podemos hacer uso de modelos de pronóstico del tiempo, que mientras mayor cantidad de datos tengan, mayor será el tiempo en que puedan resolverse. Y finalmente son modelos. Un modelo no es la descripción de la realidad. Trata de acercarse, trata de describirla en la medida de lo posible. Las ecuaciones físico-matemáticas son aproximaciones a la realidad. Es decir, por ejemplo, la fórmula de la rapidez es igual a distancia entre tiempo. Si nosotros queremos aplicar la del tiempo que hago de casa para acá, si nada más divido la distancia entre el tiempo, pues tengo la rapidez. ¿Cuál fue la rapidez para llegar acá? Pero esta, si la quiero hacer más cercana a la realidad, debo tomar en cuenta si el autobús hizo una parada por una persona, si la hizo por 10 personas, si hubo un tope, si hubo un semáforo, si hubo un accidente. Entonces, mientras mayor cantidad de datos le ponga, esta rapidez menos se acerca a la realidad. ¿Sí? El querer tomar esto en cuenta, sí podemos hacerlo ya, pero en aquellos lugares donde tengamos la mayor cantidad de estaciones. Por ejemplo, aquí con la información de la estación meteorológica del CCH Oriente, yo podría hacer un estudio del número de veces en que se ha presentado una precipitación por arriba de 5 milímetros, por arriba de 10 milímetros por año, y luego eso hacerlo por todos los años.
Y entonces ya puedo decir cómo ha cambiado cómo se ha comportado esa precipitación en esta estación. Pero no me va a decir nada de aquellas inundaciones que están, bueno, sí podría aplicarse a aquellas estaciones que cuando se nos inunda Zaragoza, pero con cierto rango de validez. Si tengo una estación ahí, lo puedo decir, ¿sí? Pero además hay otros factores que no son controlables. Aquí es un paso a desnivel. ¿Qué quiere decir que sea 1 milímetro de precipitación? ¿Lo saben ustedes? 1 milímetro de precipitación es si yo tengo 1 metro cuadrado y derramo 1 litro de agua, la altura que va a alcanzar el agua es 1 milímetro. Eso quiere decir, aquí ustedes debieron empezar con esa pregunta, ¿qué es 1 milímetro? ¿No? Porque yo aquí les hablé de milímetros y nadie preguntó qué es 1 milímetro. Entonces, 1 milímetro es la altura del agua que va a alcanzar si yo derramo 1 litro en 1 metro cuadrado. Pero es 1 milímetro aquí, 1 milímetro aquí, 1 milímetro en el otro metro cuadrado y en todos. Aquí tengo un paso a desnivel. Lo que esté en los alrededores se va a ir al lugar más bajo, ¿sí? Y además tengo coladeras, que somos nosotros bien limpios, vamos en el coche, un cigarrito y va para afuera, un refresquito y va para afuera. Y no se limpia, entonces tenemos estos forma de desalojar el agua, los drenajes tapados, y tiene que llegar el bombero a destapar. Entonces, eso todavía no lo... Incluirlo en un modelo de pronóstico del tiempo es muy difícil. Entonces, son otras cosas. Además, aquí cambiamos el uso del suelo, como ya decía, y me gusta repetirlo mucho. ¿Por qué? Porque el pavimento es impermeable, no permite la filtración. ¿Qué hacemos? Llenamos todo de cemento porque no queremos barrer, ¿no? En nuestras casas, si tenemos un espacio libre, le ponemos cemento. Y no permitimos la infiltración. Aquí no estamos permitiendo la infiltración y todo eso se va acumulando. No necesariamente es porque sea una precipitación muy, muy intensa, sino porque todo lo que se precipita en los alrededores va a parar a la parte más baja. Y si tenemos basura ahí que está impidiendo el filtraje del agua, es otra cosa. ¿Sí? ¿Alguien Bueno, más? y ya por último, ¿sus datos dónde los podemos consultar? Veía yo un comercial. ¿Otra? El programa de estaciones meteorológicas del bachillerato universitario son algunos de los integrantes. Me acompaña Basilio, que es el experto en el manejo de la estación meteorológica. El mantenimiento de esta estación es la que está aquí sobre su edificio de aquí enfrente. ¿Sí? La siguiente. También ahora tenemos una red de partículas, una red de medición de partículas PM2.5 que puede contribuir a la red de la rama, la red automática de monitoreo ambiental, para darnos medidas en más puntos sobre la contaminación por estas partículas. Tenemos planteles de la red PEMBU, pues distribuidas en donde hay planteles del bachillerato de la universidad, que son 9 prepas, 5 CCHs y el Instituto de Ciencias de la Atmósfera. Donde, si ustedes ponen en el internet PEMBU, van a llegar al Instituto de Ciencias de la Atmósfera y ahí van a encontrar el sitio del PEMBU. Datos históricos PEMBU. Así es. Y si empiezan a navegar en el PEMBU,
Ahí tiene varias pestañitas y los datos se pueden descargar de una de esas pestañitas que es datos históricos, donde vamos a encontrar una hoja de texto con valores separados por comas, o sea, puntos CSV. Y vamos a tener la fecha, la hora, la temperatura, la radiación y los parámetros que aquí tenemos más, pero ahora ya los hicimos que estén cada media hora y solamente los parámetros de temperatura, humedad, presión, precipitación, radiación, índice UV y no me acuerdo. Humedad. Pero entonces, no pongo aquí la dirección porque es más fácil decirles que busquen en la red PEMBU y ahí navegando pueden acceder a cursos que se han dado en el instituto, las presentaciones de los cursos, los datos históricos y los antecedentes del programa. Muy bien, pues agradecemos al maestro en ciencias de la atmósfera, que también es el ingeniero. Él es el coordinador del programa de estaciones meteorológicas del bachillerato universitario. Todo el tiempo nos ha apoyado, todo el tiempo con algunos ponentes, por supuesto, incluso talleres, aquí se comparten en la sala Telmex para quien guste participar en el programa PEMBU. Y se les da toda la orientación y seguimiento para que ellos puedan participar, estudiantes y profesores que deseen participar, y pues los esperamos para el siguiente ciclo escolar. Aproximadamente dura 1 año y pues es un seguimiento, es un programa muy noble y por supuesto representa en todo momento el legado que nuestros estudiantes pueden dejarle a la comunidad universitaria a través de sus proyectos de investigación a nivel bachillerato. Muchas gracias, maestro Enrique Aspra Romero, y al profesor Basilio también Sánchez, que él siempre viene por acá con nosotros para el mantenimiento de la estación meteorológica también, al igual que el maestro en ciencias Enrique Aspra Romero. Un aplauso, por favor. Gracias. Y los invitamos a participar en las actividades, talleres y proyectos que se van a desarrollar en la explanada del Ciladí, y con mucho gusto los esperamos. Gracias a ustedes por estar con nosotros.